¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a un capítulo más de este podcast donde ya llevamos pues una serie de capítulos para que los vayas a checar. Y hoy traemos la por fin, la tan prometida parte 2 del COVID. Ya hubo una primera parte donde hablamos con un amigo de aquí de México, de cómo está él viviendo la situación. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar un poquito de la situación en el COVID. Vamos a hacer ahí unas preguntas, pero en Estados Unidos. Vero, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Yo muy bien, muchas gracias. Normalmente le pregunto esto a todos los que he grabado. ¿Cómo te ha tratado a ti la cuarentena allá? Pues fíjate que va a sonar un poco raro, pero jamás estuve en cuarentena, así que muy bien. ¿Cómo que jamás estuviste en cuarentena? No, porque, bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero en realidad en el lugar en donde yo vivo jamás hubo una cuarentena obligatoria. Entonces, pues no, nunca, o sea, digo, yo no trabajo fuera de mi casa, tú sabes, yo soy ama de casa, entonces estoy aquí, pero como tal de que estuviera aquí porque como ustedes allá en México que dejaron de ir a la escuela y eso, claro, yo te estoy hablando personalmente, porque sí, obviamente hubo algunos cambios, pero una cuarentena obligatoria como tal, pues no hubo. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Yo vivo en el estado de Georgia. Y ¿cómo que no? Por ejemplo, esto está interesante, porque acá en México tenemos, en estadísticas, Estados Unidos está en primer lugar de... Así es. De infectados, de número de muertes, abajito está México, pero esto como que está interesante porque como que por lo menos en Georgia no hay una cuarentena obligatoria. ¿Cómo qué está pasando ahí? No, mira, te explico. En marzo, sí, cuando el virus llegó aquí a principios de marzo, sí, lo que se hizo fue lo primero que pasó, y va a sonar a chiste, pero es en serio, lo primero que pasó fue que se acabó el papel de baño. Sí, también creo aquí. Creo que eso nadie lo ha mencionado en tu podcast, pero es un factor importante porque ahí te das cuenta de cómo las personas se dejan llevar por el pánico. Fíjate que... Porque... Perdón, aquí en México sí pasó los primeros días. Y sí, se acabó el papel de baño por estas compras de pánico, como lo dices. Y bueno, los primeros días antes de entrar a cuarentena me tocó yo ir a comprar a un supermercado y también veías a la gente con el carrito súper llena, ¿no? Como no sé, preparándose para algo muchísimo más grande cuando pues no era como para tanto. Claro. Aquí lo que sucedió en el estado de Georgia y bueno, sí, específicamente en Georgia, fue que el gobernador mandó cerrar, no me acuerdo de la fecha específica, pero fue entre el 10 y el 20 de marzo que suspendieron las clases. Uh-huh. Entonces, recuerdo bien que era un jueves, y ese jueves Jimena y yo fuimos a Walmart ya en la noche. Algo nos faltaba en la casa, y el Walmart nos queda aquí a escasos 3 minutos en carro, entonces fuimos. Y hermano, esa tienda era un caos, había unas filas enormes de gente, obviamente, o sea, para que te vayas, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Para que te des una idea, uh-huh. Se supone que estamos hablando de un virus mortal, pero en ese momento donde ya se estaba declarando como emergencia y cerraron y suspendieron las clases, cerraron las escuelas, eso fue lo primero que se hizo. La tienda estaba llenísima de gente. Obviamente nadie tenía cubrebocas, pero sí ya se había agotado, para ese entonces ya se había agotado el desinfectante para manos. Sí. Entonces Jimena y yo nos quedamos mirando una a la otra, pues sí, como sacadas de onda, ¿no? Porque dijimos, wow, ¿qué es todo esto? Es jueves, no es normal. Entonces le digo, vamos a darnos una vuelta, y comenzamos a caminar por los pasillos. Y sí, en el área de limpieza y en el área de higiene personal, específicamente en el área de papel sanitario, estaba completamente vacío.
Y entonces ahí fue donde comenzó todo. Después se dio la orden de cerrar los establecimientos que no eran muy importantes o muy, sí, como elementales, no eran tan necesarios para la vida. Por ejemplo, los restaurantes, las estéticas, los antros, los cines. Sí, más o menos como lo que pasó acá, ¿no? Que también Exacto. Poquito a poquito fueron cerrando estos locales. Ajá, y las iglesias. Fíjate que antes de cerrar los antros y los cines se cerraron las iglesias. Entonces, pues nosotros obviamente dejamos de congregarnos. La última vez que fuimos a la iglesia físicamente, o sea, a un templo, fue el 8 de marzo. Ese fue la última reunión que tuvimos en la iglesia. Ay, extraño la iglesia. Ajá. Pero bueno. Que para lo que que nos están escuchando y no tienen como más o menos idea del contexto, tú eres Yo soy adventista del séptimo día. Ah, ok. Sí, para que los que están escuchando como entren un poquito más en este contexto. Así es. Yo soy cristiana adventista del séptimo día y nuestra iglesia en realidad no es muy grande. Somos alrededor de... Bueno, me estoy refiriendo a la congregación a la que yo asisto. No somos ni más de 100 personas. En realidad no es un grupo muy sustancioso, pero es un grupo fiel. Y entonces sí nos restringieron la ida. Primero, el último sábado que fuimos, en realidad ya asistió muy poca gente. Sí, éramos muy poquitos los hermanos que estábamos ahí. Y sí, había como a mí me tocó dirigir en la mañana, estar parada al frente con el micrófono. Y me recuerdo bien que a una hermana que le tocaba hablar después de mí, en ese día yo tenía tos, estábamos en marzo, aquí a principios de marzo, aquí en Estados Unidos todavía es bastante frío. Ajá. Y yo tenía un poco de tos. No, pues y pues yo evitaba con todas mis fuerzas hacer alguna expresión como de ya sabes, y era de esa tosecita que te pica o respiras y no te deja ni hablar. Pero yo hice mi esfuerzo, pero la hermana se dio cuenta, entonces a ella le tocaba hablar después de mí y no quiso agarrar el mismo micrófono. Y yo lo agradecí porque dije, no se vaya a contagiar, y entonces me echan a mí la culpa. Pero... Sí. Y es que es parte del miedo, porque también acá, o yo creo que cualquier parte del mundo que ahorita esté viviendo, es que esté pasando por algo así tan fuerte, ves a alguien con solo estornudar, ya tienes miedo. O bueno, la verdad es que a mí sí me da miedo a veces que veo que de por sí acá en México no traen cubrebocas, que está tosiendo y digo, chin. A eso voy, la vez pasada que te escuché el podcast con tu amigo, el programa con tu amigo, no me acuerdo su nombre, sí, con pero Jesús. Escuché. Un saludo a Jesús. Un saludo a tu amigo Jesús. Me llamaba mucho la atención eso que estás diciendo acerca del miedo, porque hay una desinformación enorme acerca de este virus. Yo estoy convencida de que los medios, más que informarnos, nos desinforman, porque es lo que te digo, o sea, velo cómo surgió aquí, simplemente por el hecho de que el gobernador suspendió las clases, y no lo estaba haciendo porque ya había miles de contagios, lo estaba haciendo como una manera preventiva, y la gente entró en pánico y todo se acabó en la tienda. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Se acabó todo lo enlatado, papel sanitario, cloro, pero si tú ibas al área de vegetales, de frutas, eso estaba lleno. Entonces dices, wow, aquí se ven las prioridades de las personas. Y pues sí, es que de por sí no hay una educación, como tú lo mencionas, pues digámoslo, sí, no hay un, ¿cómo te explico? Con estas compras más bien creo también que en general a la población no le había tocado algo así, entonces ellos pensaban que la forma más correcta pues era prepararse así. Pero por ejemplo, ahora que mencionas la desinformación, lo que sale en las televisoras, en Estados Unidos pasa algo que no sé si tú lo veas mucho, o que critican mucho, de que pues sí hay muchos casos de COVID,
pero por ejemplo sale Trump sin cubrebocas, o él promete que pronto va a pasar esto, o que en tanto tiempo va a pasar esto, y que todos tranquilos. Entonces mira, sí, dime. Primero tienes que entrar en contexto. El presidente Donald Trump, nos guste o no, pues es el presidente de la nación de Estados Unidos. No es mi presidente, pero vivo en su país, así que... Sí, lo que toca. Es republicano. Uh-huh. En este país se rige por dos partidos, demócrata, republicano y demócrata. Entonces Donald Trump es republicano. ¿Qué pasa? Vamos a empezar por el principio. A ver. Y el principio es, tenemos que determinar primero qué es un virus. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Para entender todo lo que está pasando, no solo aquí en Estados Unidos, por qué Estados Unidos ha reaccionado como ha reaccionado, y por ejemplo Italia y España reaccionaron de tal manera. Empezar por decirte que, mira, un virus, si tú vas a internet, la descripción que te van a dar, y te lo da el diccionario en una enciclopedia médica, te lo da internet, si tú lo buscas, la descripción de virus te va a decir que es un agente infeccioso. Te lo estoy leyendo literalmente. Sí, obviamente yo no soy médico, mira, pero me gusta investigar porque bueno, hace mucho que no estamos juntos, pero los que me conocen, las personas que me conocen saben que yo no soy una persona que se queda con lo que le dicen, sino que a mí me gusta excavarle para ver qué onda. Sí, mira, justo aquí lo tenemos. Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otro organismo. Exactamente. Es una estructura muy sencilla que está formada principalmente por ADN y ARN. Y una envoltura como de proteína que lo protege. Y el virus es considerado como un organismo microscópico, así como lo acabas de decir, o sea, que no es una célula. Y si no es una célula, nos quiere decir la única forma de vida, ¿cómo te lo puedo explicar? De una forma sencilla, porque también yo me hago bolas, pero... De la forma en la que tú lo entendiste, platícanos. Ok. La célula puede mantenerse viva por sí sola, es autónoma, pero un virus es dependiente de una célula para poder vivir. Dicho esto, un virus no puede vivir sobre un mueble de madera solo sin que haya una célula ahí. Uh-huh. ¿Me explico? Necesita de una célula para poder vivir. Entonces, estos virus infectan a todo tipo de organismos, desde los animales o plantas, los hongos, incluso bacterias o incluso otros virus. Claro está que estén insertados en una célula. Tienen tamaño reducido, se dice que son submicroscópicos porque no se aprecian ni con un microscopio óptico, con un microscopio óptico regular de los que usamos en los laboratorios de la secundaria, no se pueden observar. Entonces, se transmiten por muchas vías distintas. Una de estas efectivamente es, por ejemplo, la saliva. En el caso, por ejemplo, de ¿qué te gusta? Dime un virus. Sí, la gripa, el SARS. Sí, todos estos se contagian por contacto ya un poco más de sangre, o con la saliva, con fluidos por contacto un poco más directo, ¿no? Exactamente, no porque alguien haya tocado mi libro y yo después vaya y lo toque y ya me contagié, no. Ahora, dicho esto, Estados Unidos, y te lo voy a decir así a grandes rasgos, porque esto en realidad, y yo te recomiendo a ti y les recomiendo a todos los que te escuchan que pongan atención a las declaraciones de la doctora, esta argentina, ¿cómo se llama? Chinda Brandolino. Okay. Esta mujer de verdad es humilde, es valiente porque habla las cosas a pesar de las represalias que pueda tener del gobierno, y además es una mujer muy estudiosa. Entonces yo les recomiendo que escuchen a las declaraciones de Chinda Brandolino, que escuchen también las declaraciones de en España se llaman Médicos por la Verdad,
es una organización que hicieron los médicos. Entonces ellos desenmascaran todo lo que ha sido enmascarado acerca del virus COVID-19. Entonces, este virus, a nosotros nos vendieron la noticia de que alguien se contagió allá en Wuhan porque comió una sopa de murciélago. Sí. Tú no me vas a dejar mentir y creo que hasta Jimena, que es una niña de 10 años, lo sabe, que virus y bacterias se mueren al entrar a temperaturas altas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo una sopa pudo haber traído un virus, que es una sopa que se cocinó a altas temperaturas? Creo que va más allá de que, según yo, es que realmente del origen de este virus hay tantas cosas. Se supone que se transmite porque este animal, el murciélaguito, tenía como una infección, como algo, entonces eso lo transmite en la sopa y eso a la persona. Eso es lo que dicen. Pero eso es lo que nos vendieron. Sí, justo. Y entramos al mismo tema que dices de desinformación, porque por ejemplo aquí en México hubo muchas páginas de internet, hubo mucha información de que, por ejemplo, el virus se mantenía 3 horas en la madera, o que se mantenía tanto tiempo en el papel o en la ropa, y que tenías tanto tiempo tú para que quedaba vivo en tu organismo tanto tiempo, y que si no hacías algo al respecto, pues ya te contagiabas. No. Bueno, sí, o sea, eso es lo que nos dijeron. Eso fue lo que nos han dicho desde que empezó hasta ahorita. Exactamente, hasta ahorita. Y yo entiendo el miedo de las personas porque, pues, oye, si te lo plantean de esa forma, claro que da miedo. Sí. Pero entonces ahí viene la tarea de nosotros como ciudadanos de cualquier país, de investigar. Empezamos entonces, te decía, con que Donald Trump es republicano, y es toda una historia detrás, hermano. Pero hablando específicamente del COVID, este virus ha sido creado por laboratorios estadounidenses y después mandados a Wuhan. Ahora, vamos a hablar de coronavirus como tal, no del COVID-19. Coronavirus como tal son virus que han existido siempre, que de hecho los perros son portadores, varios animales portan el virus coronavirus. Claro que son diferentes tipos, así como hay diferentes tipos de gripe. Pero este COVID-19, para explicarlo de una forma muy práctica, es un virus del que usaron un coronavirus ya existente y es un virus modificado. Te vas a súper sorprender, pero en realidad es así, es sorprendente y además alarmante, porque este virus fue modificado, adivina con qué. A ver, sorpréndeme. Con virus de VIH. No quiere decir que todas las personas que se han contagiado de coronavirus sean portadores de VIH, pero tú sabes que el VIH es a qué sistema ataca inmediatamente el sistema inmunológico. Sí. Entonces, si la persona que se contagia tiene un sistema inmunológico comprometido, como los ancianos, como los diabéticos, entonces obviamente sus casos van a ser de más gravedad. Ahora, cuando un virus entra en tu cuerpo, tú, Gerardo, de 20 años, joven, saludable, tú tienes un sistema inmunológico, y guapo además, tú tienes un sistema inmunológico saludable. ¿Qué hace tu cuerpo? Entonces tu cuerpo reacciona, tu sistema inmunológico reacciona y combate este virus. Así que tú no te vas a enfermar. ¿Qué va a pasar después? Tú probablemente al hablar se te salga una gota de saliva y a alguien más le caiga. No lo vas a contagiar. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico ya combatió ese virus. En cambio, si un anciano diabético llega a contagiarse, esta persona sí va a estar comprometida a su salud y muy probablemente muera. Ahora, yo no sé qué tanto has escuchado de las declaraciones de Bill Gates acerca de la reducción poblacional. Pues mira, he escuchado, la verdad, pero antes de, por ejemplo, entrar a ese tema, yo sí quisiera como preguntarte,
Porque han salido teorías conspirativas desde que llegó este virus. ¿Tú de dónde validas esta información que nos estás platicando? Primero, de analizar y meditar, bueno, no meditar, pero sí de estudiar cómo se propagan los virus. Porque investigar qué es un coronavirus. Antes de eso, por ejemplo, estuvo el SARS. Este COVID-19, de hecho, es un SARS tipo 2. Fíjate, en eso sí estoy de acuerdo contigo, porque sí había escuchado que este virus no era nuevo, que ya existía, ya tenían como un registro de él. Entonces, bueno, hasta ahí pues hasta ahí de acuerdo, pero a ver, síguele tú con lo que nos estabas platicando. Es lo que te digo. O sea, a eso iba con Bill Gates. Desde hace 10 años se hizo público un video que por ahí anda circulando otra vez, se volvió viral nuevamente, se había quedado en el olvido, pero otra vez se volvió viral, de Bill Gates hablando acerca de la reducción poblacional. Bill Gates, además de ser racista, es una persona, perdón por la palabra y no es ofensa hacia él, que el Señor lo perdone y... Que no creo que no se escuche, ¿verdad? Pero tú dila, tú no, aquí no hay filtros. No nos va a escuchar, pero, por ejemplo, yo sé que tú tienes amigos que a lo mejor van a decir, la hermana de Said está loca. No, yo estoy... Pero todos tenemos algo de loco en este mundo, pero este hombre lo que dice básicamente es que las personas de nuestros países, porque somos tercermundistas y porque no somos blancos, pues él lo llamó así, y déjame recordar las palabras específicas, somos comensales, no recuerdo la palabra, pero fue muy ofensivo. Es como decir que nosotros no merecemos el aire, que no merecemos gastar, o sea, que no merecemos el dinero que se gasta en nosotros como para alimentarnos, como para sistemas de salud, porque nosotros somos seres inferiores. ¿A qué voy todo? Esto comienza... Esto no es... Y que, bueno, que lo comentas, no es nuevo. Digo, esto del racismo no es... Digo, desgraciadamente es muy común ya escuchar este tipo de cosas. Entonces, pues, digo, no... Con que vayan a decir de, ay, es que no, ¿cómo puede ser? No, esto no es nuevo, y esto es algo que también llevamos años atrás cargándolo. Claro, pero a lo que voy es directamente al virus creado en el año pasado, que de hecho hubo un ensayo antes en Nueva York. O sea, hubo varias pautas que nos dijeron. De hecho, hay una película que salió por ahí del 2014, creo, que se llama Contagio, no sé si ya la viste, que si tú la ves dices, ¡ah! Esto, o sea, nos estaba avisando lo que iba a pasar en 2020. Porque es tal cual. ¿Es como japonesa o, bueno, es asiática la película? No, es una película norteamericana que se llama Contagio y habla de un virus que surgió en China por alguien que comió cierta comida y entonces el virus se propagó por todo el mundo. Describe tal cual lo que pasó en este año. Es que entonces, hay varias películas asiáticas que justo también predijeron todo lo que iba a pasar este año. Entonces, hay que ser un poquito analíticos y un poquito quisquillosos también y decir, a ver un momento, ¿qué saben ellos que no sepamos nosotros? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a lo que voy con Bill Gates y esto de que el racismo y eso, no es meramente un asunto de tú eres blanco, tú eres mexicano, tú eres chino, tú eres... o sea, no. Ellos simplemente se creen la raza superior y nos consideran a todos los demás inferiores y no merecemos vivir. Existe la Agenda 2030. Uh-huh. Sí. A todos los que se han atrevido a hablar públicamente de esto, por supuesto los han llamado conspiracionistas, por supuesto los han llamado locos, algunos los han censurado. Yo a mí me gusta mucho la naturopatía, entonces tú sabes que tu sobrino es autista. Sí. Entonces, bueno, pues déjame decirte que si tú revisas las estadísticas, desde el 80 para acá, los casos de autismo se han disparado monumentalmente.
¿Y por qué es? Pues por las vacunas. Las vacunas lo que hacen es que les inyectan a los niños desde recién nacidos virus y bacterias y no hay necesidad. ¿Por qué a un niño de un mes de nacido le tienes que inyectar 6 vacunas en una sola? O sea, no es lógico. Entonces, todos estos virus, hermanos, son virus creados por élites que, quieras o no creerlo, nos quieren eliminar. Y ahora, desde mi punto de vista cristiano, te lo digo así, incluso en la Biblia está dicho eso, que eso va a pasar. Para los que leen la Biblia, o si no, yo los invito a leer Mateo 24. Ese capítulo de la Biblia es preciosísimo porque ahí Jesús nos habla explícitamente de las cosas que van a pasar antes del fin del mundo. Porque también, créanlo o no, este mundo no va a durar por mucho tiempo más, así como lo vemos. Entonces él dice, habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá hambre, y sin embargo esto es principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que todavía no es el fin. Entonces imagínate, si esto apenas es principio, todo lo que nos falta. Por eso es importante que nosotros nos informemos como ciudadanos, te digo, de cualquier país, como ciudadanos de este mundo, para proteger nuestra vida y proteger la vida de nuestra familia. Esto de los confinamientos, de las cuarentenas, no son otra cosa más que prolongar el virus hasta... El virus, desde el principio nos dijeron que en verano iban a disminuir los casos. ¿Por qué? Porque el virus a altas temperaturas muere. Sí, no sé si tú llegaste a escuchar eso, de hecho fue dicho por la OMS. Sí, que no recuerdo qué temperatura, pero que a cierta temperatura perdía un poquito de fuerza y sí, aquí también estuvo muy sonado y fue como... Aquí, por ejemplo, en verano alcanzamos temperaturas casi de 40 grados. Es rarísima la persona que tú ves enferma con tos o algo porque hace un calor tremendo, y si alguien se enferma es porque el cambio de temperatura, porque aquí todo el mundo usa aire acondicionado en frío, helado, y entonces pues obviamente entras sudando de fuera hacia la tienda que está heladísima, obviamente vas a tener ahí una repercusión. Pero no sé si te suena lógico a ti, a mí la verdad me suena bastante lógico lo que dice esta doctora Chinda Brandolino. Ella dice que ok, nos pusieron en cuarentena, o los pusieron en cuarentena, porque a mí no, y eso con eso empezamos, con que Estados Unidos no. Los pusieron en cuarentena, principalmente a España, a Italia, fueron los países, te podría decir que esos fueron los 2 países que realmente sufrieron por el COVID-19. Y no toda la población en general, sino los ancianos, porque a estos ancianos... No estoy segura y te mentiría si te lo aseguro, pero en uno de estos 2 países, en los asilos de ancianos, fue obligatoria la vacuna para cada uno de estos viejitos. Obviamente que había viejitos pues ya de edad muy avanzada, con alguna enfermedad, que obviamente murieron por esta vacuna, porque no estaban enfermos. Sin embargo, tú sabes que una vacuna es inyectarte el virus para que tu cuerpo cree anticuerpos hacia esa enfermedad. Entonces, si tú no tienes anticuerpos suficientes, obviamente vas a morir. Y que también, ahora, digo, sí, concuerdo contigo que España y que Europa en general fue la más dañada. No, España e Italia. Ajá, y porque los 2 países. La siguiente parte de COVID va a ser con una chica española. Y nos platica... yo sé quién es, pero no voy a decir. Sí, pero nos platica que... Y en pláticas fue como de... Sí, es que... Por ejemplo, España e Italia son países con gente mayor, con muchísima gente mayor. Y también si te pones a pensarlo, si lo planteamos así, porque también hubo muchos rumores de vacunas aquí en México... Dices, ¿cómo puede ser que ya haya una vacuna? Digo, no es lógico. No es lógico que llevamos así tantos meses encerrados, que te están diciendo que el COVID pues te está dañando tal, y de repente de la nada sale una vacuna. Que ni en los países más afectados se había estado como transmitiendo tanto esta vacuna. Exacto, tan solo te lo digo otra vez, velo con el virus del VIH, que también es un virus. ¿Cuántos años llevan investigando? Y en realidad no estoy bien informada si ya existe una vacuna o todavía no, pero el virus del VIH se hizo famoso. Yo era una niña.
Sí. Entonces, una vacuna tarda en desarrollarse de mínimo de 10 a 15 años. ¿Y cómo es posible que en menos de medio año ya tengan una vacuna para el COVID-19, un virus supermortal que puede acabar potencialmente con la población del mundo? Y lo triste, por ejemplo, en Estados Unidos no sé, pero en cuestión a México es que hay gente que lo cree. Y hay gente que te dice, ¿ya te vacunaste? Y tú como, ¿de qué o qué? No, pues de COVID. Y dice, ¿cómo puede ser que ya te hayas vacunado? Porque, no sé, pero yo acá sí he escuchado casos, de gente que ya se vacunó con eso. No, y viene peor las cosas, te digo, o sea, esto va a empeorar. Si tú crees que el COVID, probablemente se calmen las cosas en algún momento, pero ya no vamos, o sea, si tú piensas que el mundo va a volver a ser como de 2019 para atrás, olvídate de eso. No, ya. Porque ya no va a ser así. Como lo mencioné. En primera... Es la nueva normalidad, como a tanto la hablan acá. Exactamente, así, la famosa nueva normalidad. Volvemos con Bill Gates. Él ha hecho declaraciones en donde Bill Gates está asociado con casi todas las farmacéuticas del mundo. Él y su esposa y su fundación aportan dinero a la medicina como tú no tienes una idea. Uno de los principales donadores para la OMS es precisamente Bill Gates. Bill Gates es demócrata. Uh-huh. Bill Gates tiene una ideología que viene desde Carlos Darwin. Carlos Darwin, yo te invito y los invito a todos a que en esta cuarentena, si siguen encerrados, abran su computadora, váyanse a Google, como le quieran decir, y busquen ahí, pongan de ahí la verdadera historia de Charles Darwin y ustedes van a ver. Este hombre, ¿te acuerdas cómo se llama su libro? Ay, ahorita no, te lo juro que no. Sí te fallé, pero ahorita sí no. El de la evolución, sí. El de Darwin. Sí. Sí, se me acaba de ir el nombre. El que se acuerde, coméntelo ahí en su video de Said porque se me fue el nombre ahorita. Sí, bueno, sí. Pero este hombre también era un fanático de eliminar a todas las razas inferiores. Por eso de hecho, él en su libro y en su teoría dice que las razas superiores son las que sobreviven en cualquiera de las especies y por supuesto en la humana también. El origen de las especies se llama el libro. El origen de las especies, exactamente. Entonces, me interrumpiste y se me fue el avión. Mira, te doy retroalimentación. Totalmente cierto que Darwin ha dicho, y está en su libro, que solo el más fuerte o el más capacitado sobrevive. Y que entonces, también Bill Gates, y que también entre pláticas, y es algo que la gente dice como bajita la mano y todo, pero es que es cierto, digo, no va a llevar, o sea, no va a aguantar este virus de la misma forma un deportista que su sistema inmunológico está perfecto, está siempre ejercitándose, a una persona que con sobrepeso o con problemas del corazón. Exactamente. Ahora dime ¿tú realmente crees que Bill Gates no tiene nada que ver con la medicina? Ese hombre, aparte de ser un hijo del maíz, no es médico, no tiene estudios en medicina, pero es millonario. Sí, y el dinero mueve al mundo. Claro, ¿y tú realmente crees que él se va a vacunar? No, Él que ha dicho que en un futuro, después del COVID, las personas para moverse de un país a otro, las personas que necesiten viajar, necesitan esencialmente una vacuna para garantizar la salud del mundo, y que en esta vacuna es como un tatuaje descrito por él. Tú lo puedes buscar en YouTube y lo vas a ver. Un tatuaje invisible en donde es como un nanochip o un microchip, no recuerdo qué. Te hacen la lectura y él dice, toda tu información va a estar ahí, ya no van a hacer falta tarjetas de crédito, ya no van a hacer falta documentos, ya no va a hacer falta el efectivo y por supuesto ya no va a hacer falta tu libertad, porque te van a tener bien revisado. Se escuchará muy película de ciencia ficción, pero pues es que es la realidad. Digo, hay tantas cosas de las que no estamos informados y de las que están pasando pues prácticamente detrás de nosotros que sucede todo esto. Pero entonces
por ejemplo, regresando un poquito a Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Digo, bueno, esto era para darte el amplio contexto de por qué Estados Unidos respondió como tal. Tú sabes, por ejemplo, que en todos los países están haciendo estas pruebas RCP para detectar quién es portador del COVID y quién no. Sí, sí. Quién está contagiado y quién no. Son pruebas RCP que lo único que hacen es detectar precisamente lo que describimos al principio, el ARN de algún virus. O sea que si sale positivo, puede salir positivo de cualquier virus. Por ejemplo, en Perú hubo un doctor que hizo la prueba RCP a una papaya y la papaya salió positivo. Ok, eso está... Entonces, de eso sí voy a buscar el link y lo voy a poner porque eso sí suena interesante. Entonces, estas pruebas no detectan específicamente el COVID-19. Lo que hicieron, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles, en California, en California, que es, por mencionártelo, un estado republicano, en este estado no hicieron RCP. En este estado hicieron una prueba que es mucho más minuciosa y que no recuerdo el nombre, pero hicieron una prueba específica donde extraían sangre, la analizaban y entonces determinaban quién realmente está enfermo con el COVID-19, con el SARS tipo 2. Okay. Entonces, Georgia, por ejemplo, es un estado de morenos, bueno, de gente afroamericana. Lo que pasa es que acá les decimos morenos porque si de nuestros labios sale la palabra negro, se ofenden. Solo entre ellos, ¿no? Sé que se pueden decir así. Sí, solo entre ellos se pueden llamar negro. En realidad no sé, pues es ignorancia también porque no saben que en español el color negro se dice negro, pero para ellos es sumamente ofensivo. Entonces los llamamos morenos. Sí, para que no haya problema. Porque afroamericano está muy larga la palabra, aunque es la palabra más apropiada. Pero bueno, Georgia es un estado de afroamericanos. La mayoría aquí son afroamericanos. Claro que hay comunidad blanca y la comunidad hispana está creciendo mucho aquí en el estado de Georgia, pero en su mayoría son negros. Perdón, afroamericanos. No nos están escuchando. Sí, no creo que llegue hasta allá. Que si alguien que nos está escuchando se ofende porque pues es así morenito, negro, pues ay. Te lo estamos diciendo entre dos personas morenitas, entonces no pasa nada. Así es. Bueno, entonces aquí en Georgia lo que el gobernador Brian Kemp se llama hizo fue únicamente lo que te dije. Yo te estoy hablando de Georgia, ¿no? Porque por ejemplo estados como Texas, Florida y Nueva York sí hubo ciudades en las que sí se implementó cuarentena, no en los estados completamente, pero sí ciudades específicas que sí los encerraron. Esto obviamente tuvo repercusiones a escalas mayores en respecto a la economía, porque por ejemplo pues Nueva York, tú sabes que Nueva York es ahí está Wall Street, ahí se mueve muchísimo dinero. Sí, la gran manzana. Es una ciudad turística, al igual que Miami, en Florida también es una ciudad turística, entonces se detuvieron y obviamente hubo pérdidas de empleo, pérdidas de entrada de dinero por turismo. De hecho, creo que Florida la acaban de cerrar otra vez. No estoy muy informada sobre eso, pero aquí en Georgia el gobernador solamente nos aconsejó que si no teníamos que salir, no saliéramos. Pero la gente tiene que salir a trabajar, así que salíamos. Y digo que salíamos porque pues yo no trabajo fuera de mi casa, pero pues sí estábamos de vacaciones en pleno verano con los niños y salíamos a caminar, obviamente pues al parque, hacia lugares. Pero en realidad la gente nunca se encerró aquí. Yo no supe de nadie que dijera estoy en cuarentena. Oye, ¿y hay casos de COVID ahí? Yo no conozco ninguno. Y a mis oídos no ha llegado, creo que un caso me llegó escuché que una persona hispana se había contagiado en una iglesia a la que yo no voy. Pero de primera mano te puedo decir cuando un perro mordió a Abraham, a mi hijo de 4 años, lo mordió en la oreja.
Y fue en los momentos en donde decían que todos los hospitales estaban repletos y que todos los hospitales no se daban abasto. Y cuando yo llegué a emergencias, estaba bien tranquilo ahí. Había gente en sala de espera, tranquilísimo. Creo que había más gente cuando nació que cuando lo llevé, y cuando nació no había COVID. No había nada, o sea, había cuartos vacíos. De hecho, al cuarto donde yo entré, súper cómodo, había un sillón ahí bien amplio y me senté ahí con Abraham, y no, los doctores estaban muy tranquilos. Vi a personas sin cubrebocas, de hecho. Así que incluso cuando le hicieron la curación a mi hijo, a tu sobrino, ahí no hubo distanciamiento social por nada, porque pues él obviamente se asustó, iba asustado, un niño de 4 años, y luego ve las jeringas y las agujas con lo que lo van a suturar y todo eso. Sí, claro. Entonces se asustó y lo tuvimos que agarrar entre 2 enfermeras, la doctora y yo, y estábamos casi cachete con cachete pegados. Entonces, yo no, que no se me malinterprete, yo no digo que no existe el virus. Existe el virus, por supuesto que sí existe, pero no es como se nos ha venido planteando. Si tú analizas en cada invierno, métete a las fuentes de aquí de Estados Unidos, búscalas, cuántas personas mueren por el virus de la influenza estacional en invierno en Estados Unidos, y las muertes por influenza son mucho más altas que los muertos que ha habido por coronavirus. Claro, esto, si tú buscas las fuentes confiables de números, porque si te vas a los noticieros locales te van a decir que ha habido tantos números de muertos, pero volvemos a lo mismo. Si lo que quieren es hacer números, aquí, por ejemplo, hubo una enfermera que ya borraron el nombre y tristemente no guardé el video y no memoricé su nombre, pero era una morenita, una enfermera de Nueva York, que ella denunciaba que allá en los hospitales de Nueva York entraba la gente y podías tú entrar con, ¿qué te gusta? Dime una enfermedad X, la que sea, la que más te guste. No sé, con una gripa, ¿no? Normal. Entrabas con, no, una gripa no, porque es bastante parecido, pero entrabas con una úlcera gástrica, por así decirlo. Uh-huh. Y lo que hacían entonces era, para hacer números, para hacer mucho mayor la noticia y todo, era que a esta persona que no iba con COVID-19 la metían a una misma habitación con una persona que sí estaba infectada, le ponían el respirador, la vacunaban, le ponían medicamento, y la persona ya estaba contagiada. Mira, entonces, poniendo pausa a esto, porque considero que lo que se viene y lo que te voy a contar ahorita sí es para que lo pienses. Según yo, hay hospitales para COVID y para gente normal, ¿no? Por lo menos aquí en México, en Estados Unidos, no sé. Algunos sí. Pero lo que mencionas de hacer números en los hospitales de gente con COVID está muy cañón, porque aquí en México y hubo casos que decían, o sea, fallecía una persona de otra enfermedad que no fuera COVID y le decían a la familia, te doy tanto dinero, pero vamos a decir que tu familiar tenía COVID. Claro, y como el familiar ya está muerto, pues ¿qué más da? Y como normalmente, pues tú sabes, México es una población, o la mayoría de su población no es muy estable económicamente, pues claro. Si te viene una ayuda, pues qué mejor aceptarla. Pero si esto está pasando, que lo mencionas tú, y que censuraron a esta enfermera, si esto de contabilizar está pasando en Estados Unidos y está pasando en México, hay algo ahí que tenemos que poner atención, y que la gente lo sospecha. Digo, la gente piensa y la gente sabe que hay algo mal en los números, pero no dice nada. Entonces, por lo menos aquí en México sí pasó que te doy tanto porque digas que tu familiar tenía COVID y ya tenían uno más en COVID. Y también lo que mencionas de que entras con una enfermedad y de repente ya tienes COVID, que entras con algo súper diferente y ya tienes COVID. Que también no estamos diciendo que no exista el virus, que no sea peligroso, no, porque existe, está y pues sí es peligroso, pero ¿de qué forma están manejando
toda esta situación, ¿no? Era lo que te comentaba, porque si en Estados Unidos está pasando esto de contabilizar los números, y justo en Estados Unidos, donde tienen unos números altísimos de contagios, es donde hay algo raro. Exactamente, entonces no suena lógico, ¿verdad? Porque dices, a ver, espérate, todo está creíble, ok, todo está bien, pero Estados Unidos es el país primermundista. Sí, total. Sí, o sea, si Estados Unidos dice es verde, el mundo dice es verde. Excepción de los países comunistas, ¿no? Y pero si no es verde, a base de bombazos va a ser verde. Exacto. Entonces dices, ok, este es el país por el que el mundo se rige. ¿Cómo es posible que siendo el país que mueve al mundo y que dice que, o sea, las estadísticas dicen que tiene el mayor número de contagios, ¿por qué no están confinados? Claro, en los noticieros no te dicen que no están confinados, porque en los noticieros solo te hablan de Nueva York, de Texas y de Florida, pero no te hablan de Georgia, no te hablan de Delaware, no te hablan de Wisconsin, no te hablan de Michigan, no te hablan de ningún otro estado que no sea tan grande como estos tres. Si acaso de Georgia te hablarán un poco de Atlanta, porque es una ciudad grande, pero de ahí en fuera no te hablan de más que de estos estados. Entonces, es necesario ver el panorama general, porque es mentira, aquí en Estados Unidos no hubo una cuarentena, hubo restricciones, sí, hubo cierres de algunas tiendas, sí, pero por ejemplo ahorita, y fíjate ahí, para las personas que te escuchan y que son creyentes como yo, ¿dónde está la lógica en decir, es más indispensable el cine que la iglesia? Porque las iglesias siguen cerradas, quiero que sepas, acá en Estados Unidos. Acá también. Pero los cines ya no, los cines ya están abiertos. Los bares nocturnos ya están abiertos, las tiendas están abiertas, los restaurantes también. Entonces a nosotros como iglesia nos dijeron, si quieren reunirse, tienen que entrar cierto número de personas, todas distanciadas, aunque sean familias, van a estar distanciadas 6 pies de distancia cada uno. Entonces, si yo quiero, y por favor dejen a sus hijos en casa. Entonces la idea es que yo vaya con mi esposo y mis 2 niños se queden en la casa, y en la iglesia no que esté por allá y yo esté por acá. Sí. No suena lógico. Entonces, es todo un movimiento. Es todo un movimiento de control poblacional mundial. Ya sé que suena cliché y se viene hablando de esto por mucho tiempo, pero yo sé que incluso los chavos como tú lo escuchan y se interesan acerca del nuevo orden mundial. Existe, es real, y pues aquí vemos cómo se mueve, cómo empieza a moverse. O sea, esto del COVID no creas que es nada más. Kelly siguió el Black Lives Matter, la vida de los morenos importa. Eso también fue todo un movimiento que no... también para crear 2 grupos de odio. O sea, el plan es crear el caos para darles la solución. Así fácil. Creamos caos y nosotros mismos creamos el caos y nosotros mismos le damos nuestra solución que nos convenga a nosotros. Y es que en este año han pasado tantas cosas, una tras otra, que te quedas como de... No puede ser casualidad. Digo, una es casualidad, pero 2, 3, ya sabes que algo anda mal ahí. No sé si tú, o no sé qué tanto creas tú de esto de... Híjole, no lo quiero decir por miedo a que me vayan a bajar el video o algo así, porque todos los temas que se están hablando de... No te preocupes, mándamelo y si te lo bajan yo lo subo. Que no sé si te llegó esto de Anonymous. Sí. No sé qué tanto creas tú o qué tantas noticias fueron reales, pero sirvieron para lo que tú mencionas, para crear 2 bandos, uno de odio y otro... Digo... Yo pienso que los de Anonymous existen, pero son parte de... Porque la CIA tiene controlado a todos. O sea, tiene el control de todos. ¿Y cómo va a ser posible que no encuentren a un grupo de hackeros? No me suena. O sea, sí creo que existan, pero pienso que son parte de ellos mismos. Sí. De la élite que planea controlar el control mundial. Son cosas que, pues no sé... que quieres llegar a una verdad absoluta, pero cuesta tanto trabajo porque, como lo mencionas, hay élites, hay tanta
tanto dinero de por medio, tanto poder de gente que ya no sabes qué es lo que está pasando, pero... Claro, y por ejemplo, tú sabes que Donald Trump salió de la OMS. ¿Qué significa? Que el gobierno de Donald Trump ya no dona dinero a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿quién sí lo hace? Bill Gates. Bill Gates, te digo, o sea, sus creencias de evolucionistas, que la evolución no es más que nosotros seres inferiores, y los negros, los hispanos y los de otros países son seres inferiores. Una retórica parecida a la de Hitler, que por cierto Hitler también era evolucionista. Entonces, todo esto viene de los Rockefeller, viene de la gente poderosa del mundo, que nos quieren controlar, que nos quieren intimidar, pero bueno, las cosas en Estados Unidos han sido así, están así. Y fíjate, algo interesante, hay una hermana de nuestra iglesia cuyo nombre no voy a decir, pero su sobrino trabaja en la Guardia Nacional. Okay. Este chico llamó a su familia y les dijo, prepárense porque van a volver a cerrar. Entonces dices, a ver, espérate. ¿Los llamó, ¿tú cómo sabes? ¿Los llamó antes de la cuarentena? No, ahorita. Ah, ok. ¿Qué tendrá? Como hace un mes. O sea, este chico trabaja en la Guardia Nacional. Y les llamó ahorita y les dijo... Le llamó a sus padres. Su mamá es hermana de... O sea, la hermana de la que yo conozco de la iglesia es su tía, pues. Sí. Entonces les llamó y les dijo, prepárense porque van a volver a cerrar. Entonces, pues obviamente pasaron la voz a toda su familia y ella que hace 15 días fuimos a visitarla y ella nos dijo a nosotros. Entonces, pues sí dices, ¿y cómo saben? Porque dicen que el virus viene más fuerte y es lógico porque viene el invierno. Acá también hay un rumor muy fuerte de que se viene otro virus más... Digo, hay tantos rumores, pero en general que se vienen las cosas más pesadas que a como están ahorita. Sí, de hecho, si tú lo piensas, por ejemplo, este confinamiento que hubo es... Mira, volviendo al virus como tal, hablando de virus, te decía que cuando el virus entra en contacto contigo, joven saludable, con un sistema inmunológico fuerte, no te contagias, sino que creas inmunología. Entonces, cuando tuviste contacto con el virus y lo pasas al resto de población, se genera una inmunidad. ¿Sí me explico? Así como sí. Que de una persona comprometida, si está en un grupo de viejitos y uno se contagia, lógicamente va a contagiar a los otros y se hace algo... un grupo de contagios, pero cuando hay inmunidad lo que se genera es inmunidad y se le llama inmunidad colectiva, y por eso es necesario comunicar el anticuerpo. Y entonces es allí donde el confinamiento resulta no indispensable, no es necesario, porque si lo que queremos es que haya inmunidad, lo que queremos es que las personas jóvenes adquieran esa inmunidad, pero si tú te encierras, obviamente no la vas a adquirir. Ahora vamos al tema de las mascarillas. Y es un tema polémico porque lo que la retórica es, el virus está en tu saliva. Si tú salpicas saliva, puedes contagiar a alguien, porque no sabemos quién está enfermo y quién no. Pregúntale a un médico, pero a un médico leal, un médico honesto. Cualquier médico honesto con 2 dedos de frente te va a decir que no existen los pacientes asintomáticos. O sea, si eres paciente es porque tienes los síntomas, porque tienes el virus y tienes los síntomas. No hay tal cosa como un paciente asintomático. Lo que hay es pacientes que ya crearon inmunidad y que si están en contacto con otras personas van a crear esa inmunidad. Aquí, bueno, a ver, cuidado porque aquí, por lo menos en México, ya moviste muchas formas de pensar. Sí, yo sé que estoy entrando en terrenos peligrosos. Aquí en Estados Unidos también. Me acaba de pasar el sábado en la noche, andábamos con unas sobrinas y fuimos a un restaurante. Obviamente no podemos comer ahí, pero fuimos a recoger la comida. Entonces entramos 4. Entramos mis 2 sobrinas, Jimena y yo. Había un letrero ahí que decía que solo podían estar 4 personas en el restaurante y ahí ya había 3. O sea, dentro del restaurante ya había 3, más nosotros que entramos ya éramos 7. Ajá. Entonces yo le dije a una de mis sobrinas y a Jimena, ustedes sálganse. Ok, se salieron, pero al lado de nosotros había una morena que desde que entramos yo le vi su expresión
se alejó hasta el rincón del lugar y nosotras nos formamos. Traíamos cubrebocas, dicho sea de paso, traíamos cubrebocas y nos formamos. Ella ya no iba a pedir, ella estaba esperando su pedido, su comida. Sí. Entonces, cuando nos tocaba hacer nuestra orden a nosotros, nos acercamos a la caja. Era una chinita la que estaba ahí, bueno, asiática la que estaba ahí en la caja, y nos pidió que nos hiciéramos a un lado porque la morena espantada iba a recoger su comida. Mi sobrina no habla inglés, entonces yo me hice a un lado, pero ella se pegó a la pared, quedó pegadita a la pared muy cerquita de la caja. Ajá. Entonces se acerca esta morena y con ojos de odio, con la mascarilla puesta, pues tú ves que la voz se vuelve un poco más bajita. Sí. Entonces le dice, get out, salte de la fila, salte de aquí. De manera muy grosera, por cierto. Pero mi sobrina no habla inglés y con el cubrebocas puesto, pues ni en cuenta, ella estaba en su mundo. Y entonces yo discretamente trataba de decirle que se hiciera para donde estaba yo. Pero la morena perdió los estribos y le dijo, get out. Y entonces ya se quitó de ahí. Y ya la jalé y ya se hizo a un lado. Un moreno estaba atrás de nosotros y incluso se empezó a reír. A mí también me dio risa, pero traté de contenerme porque sí, los morenos son de cuidado. Ellos son bastante violentos. Entonces dije, yo no quiero ningún enfrentamiento. Pero sí, la gente está súper asustada. Entonces... Te digo que entras a terreno peligroso porque aquí en México es una justificación, vaya. He hablado, por ejemplo, con mi mamá o con mi hermano Edgar y yo mejor me quedo callada porque pues lo estoy diciendo ahora, pero sí, yo sé que... Es que, te digo, es como una justificación el que... Vaya, es que no se me viene a la mente otro caso que no sea el de los futbolistas, porque fue en el que más hubo, en el que te dicen, tal futbolista tiene el virus pero es asintomático. Tal persona tiene el virus pero es asintomático. Y llega este miedo... Perdona, ahí te interrumpo. Sí. Entonces hay que investigar qué tipo de prueba le hicieron a ese futbolista. Si le hicieron un RCP, yo no confiaría absolutamente nada, porque te lo acabo de decir, el RCP detecta cualquier virus. Si le hicieron una prueba, un análisis de sangre más minucioso, entonces sí te lo creo. Pero con un RCP yo no te lo creo, no a ti, o sea, no se los compro a ellos, porque te lo acabo de... El RCP, investígalo, detecta cualquier tipo de ARN. No, sí, digo, el problema aquí es que mucha población mexicana no tiene la información que tú sabes sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues otra vez se planta el miedo y te quedas así. Y te digo que entra este miedo de, híjole, es que, y si soy asintomático pero contagio a alguien, todo esto... Sí, claro. No, y es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o sea, con esto no te estoy diciendo no uses la mascarilla, pero trata de usarla lo menos posible, porque ahí te va la otra cara de la moneda respecto a las mascarillas también. Si tú tuvieras la posibilidad de analizar una mascarilla nueva, si tú la pones en una de estas cositas, ¿cómo se llaman estas de Petri que usan en los laboratorios? ¿Cuáles? En una... Sí, estos platitos, me acuerdo de Petri, pero no me acuerdo el otro nombre. Sí, bueno, que los ponen en el microscopio y los analizan. Una mascarilla nueva ya trae bacterias. Ahora, hay muchas personas que usan la mascarilla, y yo los he visto, usan mascarilla ya sea desechable o ya sea hecha en casa de tela lavable, pero es mentira, a menos que las personas sean demasiado minuciosas. Yo no lo hago. Bueno, yo casi no uso la mascarilla, pero hay personas que la reciclan, o sea, la usan un día y la usan al otro día y la usan al otro día. Si tú usaste la mascarilla un día por 2-3 horas, esa mascarilla, o sea, tú sabes que todos tenemos alguna carga de virus y bacterias. Sí. Tan solo en nuestra saliva, en nuestra boca. Entonces, la vuelves a usar al otro día, la vuelves a usar al otro día, y lo que tú vas haciendo es un nido ahí de bacterias y virus. No te vas a enfermar por coronavirus ni por otra cosa más que por los virus que tú mismo te estás respirando, expulsas y vuelves a inhalar. Los expulsas y los vuelves a inhalar. Entonces, sí usen la mascarilla,
pero úsenla el menor tiempo posible. Yo, por ejemplo, aquí te lo digo, yo salgo a la calle, no creas que voy en el carro con mi mascarilla. Llego a la tienda para entrar, me la pongo, no, y quiero ser bien clara, ya sé que muchos me van a odiar y van a decir, ay, tu hermana es una irresponsable. No me la pongo por toda esta situación de que me vaya a contagiar o algo. Me la pongo por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con alguna persona en este país. Y lo mismo haría en México. Por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con una persona es por lo único que me la pongo. La primera vez que nos obligaron a ponernos una para entrar a Walmart, íbamos muy chichos nosotros, ¿no? Así sin mascarilla, y la manager estaba paradita en la puerta y nos dice, muy agresiva, nos dijo, tienen que traer mascarilla. Y la orden del gobernador había sido que no era obligatoria, que, o sea, la usáramos, pero que no es obligatoria. Y de hecho la orden sigue, pero como son tiendas, pues tienen su propio reglamento, pues ellos las pidieron. Entonces yo le dije, el niño tiene autismo y no se la quiere poner, y no nos dejó entrar. Entonces solo entraron Jimena y Enoch. Pero después bajaron un poquito la norma y entonces a los niños menores de 8 años no es obligatorio que la usen. Y ahí surge otra pregunta. Dice, si es un virus mortal, ¿por qué a los niños no se les obliga? ¿Por qué que acaso los niños? Entonces, y si lo piensas, los niños tienen un sistema inmunológico bastante fuerte. Sí. Entonces, hay mucho que investigar y yo les invito a todos. Yo sé que no todos tienen el acceso. Y más que el acceso, sé que no todos tienen las ganas, pero pienso que vivimos en el siglo XXI, año 2020, un año tremendo, y lo que se viene no promete mucho. Así que pienso que es una responsabilidad de cada uno informarnos, porque si solo vemos las noticias de la noche o de la mañana y solo vemos lo que todo el mundo ve, no vamos a pasar de ahí. Y si nos dicen es verde, va a ser verde, aunque a 1000 luces sea de otro color. Entonces, yo les invito a todos a que investiguen, a que analicen, infórmense, busquen, no se queden nada más con... Yo sé que TikTok está padrísimo y está bien gracioso los videos que hacen. Yo sé que hay en YouTube un montón de videos para ver. Yo sé que Facebook, yo sé que Twitter, yo sé que Instagram, yo sé que todas las redes sociales son padrísimas, pero tomen su tiempo para ver lo que pasa en el mundo, para ver lo que realmente pasa en el mundo. Las personas adultas, no todas, valga decirlo, pero hay muchas personas que son personas sabias, que son personas estudiosas, que son personas que además no tienen miedo de hablar. Escuchen a esas personas, son las que valen la pena, y además difúndanlo, no por hacerse como populares, porque lo que menos son estas personas son populares. Pero esa es mi invitación, que todos se informen, que todos investiguen, porque está cañón. Mira, ya casi se nos acaba el tiempo y ya me ganaste porque ya diste tu mensaje antes de que te avisara, pero está bien. No, tengo otro para dar. Ah, bueno. Como retroalimentación, también creo que vaya, es que son tantas cosas que en un podcast, en un capítulo, no se pueden llegar a decir, pero ya te lo dijimos en el primer podcast, que no es lo mismo estar en cuarentena desde si eres alguien famoso o algo así, no es lo mismo estar desde tu casa de 3, 4 pisos a ser alguien con que vive al día, vaya. Tampoco es lo mismo estar en cuarentena. Y hacemos esta comparación, justo por eso era el podcast, en Estados Unidos, donde hay tantas cosas irregulares que no te llegas a explicar, como en México, que igual hay cosas irregulares con el gobierno. Y pues si quieres, súmale también la irresponsabilidad de la gente, porque déjame decirte que aquí en México hay gente que no cree en el COVID, pero no te da, por ejemplo, un argumento válido. No cree porque no cree y sale sin cubrebocas y así y así. Pero para realimentar esto, sí hay que informarnos un poquito más, sí hay que salir de
pues de esta burbuja que yo te soy sincero, también yo de repente estoy viendo Facebook, estoy viendo cada tontería, todas estas noticias de que si al ladrón le pegaron en la combi, no sé si lo llegaste a ver. Ah, sí, estuvo padrísimo los memes que hicieron. Que vamos a hacer un podcast de ese, pero sí salir un poquito de esta burbuja, pues para darte cuenta qué realidad estás viviendo, o para abrir los ojos, para tener una decisión de si seguir en la realidad de que estás comprando todo lo que te está vendiendo todas estas organizaciones y la gente de poder, o abrir los ojos y empezar a cuestionar 2, 3 cositas que pues realmente no tienen un sustento y sabes que algo anda mal. Pero mira, claro, te dejo el micrófono para que des tu mensaje, tú te expreses, tú puedes decir lo que tú quieras en este espacio, y con eso cerramos. Pues eso, que no se conformen, no se queden conformes con lo que el gobierno les diga o nos diga, con lo que los noticieros nos digan, porque al final de cuentas todos trabajan para los mismos, que son para los poderosos. México es un país riquísimo en cultura, riquísimo en biodiversidad. Vaya, tenemos lo que otros países no tienen, pero lo que no tenemos es esa cultura de educación. Y no hablo de la formación académica, sino de educarnos nosotros mismos, de investigar, de analizar, de retroalimentar, de informar a los demás, sino que tristemente, y me apena decirlo, soy mexicana, amo mi país, pero somos como borreguitos. Si nos dicen allá está el queso, allá vamos. Bueno, no tiene nada que ver el queso con los borregos, pero la idea es esa. Entonces sí, mi invitación es esa, y más importante que eso, yo sé que muchos de los que escuchan a Gerardo, los que escuchan en El Mundo de Todos, no son creyentes. Yo antes de hablar con él le pregunté si podía hacerlo, me abrió las puertas. Entonces sinceramente yo les digo, busquen a Dios, busquen la palabra de Dios, lean la Biblia. De verdad, créanme que hay información rica acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a venir. La Biblia habla de pasado, presente y futuro, y créanme que si ustedes retroalimentan la palabra de Dios con las palabras de las personas como Chinda Brandolino, aunque su creencia de ella es totalmente distinta a la mía, pero tiene palabras sabias. Y yo pienso que Dios utiliza a las personas, no importa su denominación, utiliza a las personas para llevar un mensaje, para hablar cosas verdaderas, porque hay una frase de la Biblia que es bellísima, que a mí me encanta, y que es: la verdad os hará libres. Así que busquen la verdad, compren la verdad y no la vendan. Y ese es mi mensaje. Pues sí, ya lo escuchaste. Que mira, fíjate, es un tema para más también esto de la Biblia, la religión, pero se hablará en otro podcast. Pero Vero, muchísimas gracias por estar aquí, por decirnos tu punto de vista, por explicarnos también un poquito qué está pasando fuera de la Gran Manzana, fuera de estas ciudades que tienen toda la atención en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano, por invitarme. Espero que no sea la primera y la última vez. Me encantó estar en tu podcast, me encantó platicar contigo. Ojalá que los que lo escuchen, ojalá que llegue a muchos oídos. Sí, fíjate. Y si no es así, que lo difundan. Así que muchas gracias a ti. Hemos estado creciendo un poquito a la gente que lo está escuchando, entonces yo creo que sí. Aparte es un tema que está muy muy fuerte, pero muchísimas gracias, y cuando quieras puedes volver a estar aquí de invitada. El espacio es libre para quien quiera estar aquí platicando, y pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por escuchar. Gracias a ti que nos estás escuchando desde tu teléfono, tu computadora, desde Spotify o desde YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos el paso, y estén atentos porque faltan, yo creo que una parte más de COVID. Entonces, muchas gracias, y esto fue El Mundo de Todos.